بسم الله الرحمن الرحيم. El Sura 97, que es Suratul Qadr, como sabéis, en el Suratul Alaq, que es el 96, empieza, o los primeros 5 versículos fueron los primeros versículos en ser revelados. Entonces, este Sura lo que hace es explicar cuándo se inició esa revelación. Y el siguiente Sura, que es Suratul Bayyina, explica el porqué de esa revelación. Quiere decir que en la forma en la que los suras están organizados, aunque mucha gente asume que no hay una estructura temática lógica, lo cierto es que la hay. Y este Suratul Qadr, lo que hace básicamente es decirte que este libro, el Corán, forma parte de un plan divino. Podríamos decir que no es un libro arbitrario, ni ha sido revelado de forma arbitraria, ¿no? Y este sura tratará algunos temas que son metafísicos, es decir, no son de este mundo, sino de lo invisible, si lo quieres decir así. Creo que esa es una de las razones por las que es un sura un poco infravalorada, ¿no? No le damos demasiada importancia, aparte de que es corta, y los suras cortas los utilizamos pues cuando tenemos prisa y estamos rezando. Entonces Dios empieza diciendo: Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. No cabe duda de que este Corán lo hemos revelado en la noche del decreto, es decir, del Qadr. Y claro, cuando Dios dice inna, ciertamente nosotros, está subrayando que el origen de este Corán soy yo, es decir, Dios. Tenemos que tener en cuenta que esto fue revelado en un contexto, es decir, es un sura de Mecca, en el cual la mayoría de la audiencia no es musulmana, es decir, la mayoría de la audiencia no cree que estas palabras vienen de Dios, hablando claro. Entonces Dios dice: no cabe duda de que yo, es decir, nosotros, hemos revelado este Corán en la noche del descenso, ¿vale? Y hay quien interpreta en la noche del decreto, perdón, y ahora explicaremos lo que eso significa. Hay quienes interpretan que esto significa que la primera revelación, es decir, la que aparece en Suratul Alaq, fue revelada en la noche del decreto. Y hay otras personas que interpretan que lo que esto significa es que y se basa en una opinión de Ibn Abbas, que el Corán entero fue hecho descender, digamos, esto es un poco difícil de explicarlo porque, insisto, este sura trata temas metafísicos, pero como que el Corán entero fue hecho descender desde su fuente original, ¿vale? En árabe se dice al-Lawhul Mahfuz, el registro o la tabla preservada. Fue hecho descender desde ahí hasta un punto más cercano a nuestro mundo físico, o nuestro universo físico, ¿vale? Que se llama Baytul Izza. Entonces, ¿qué ocurre? Hay quienes interpretan, y es decir, esta primera revelación completa o descenso completo fue hecho en la noche de Laylatul Qadr, y luego posteriormente las porciones correspondientes fueron reveladas en los momentos determinados de la revelación. Estas son las dos posturas que existen. Y de hecho quienes toman esta última postura dicen: Dios dice inna anzalnahu, lo hemos hecho descender, y cuando Dios habla de una revelación que va a ser paulatina utiliza el nazzala, ¿vale? Y no el anzala. Es un pequeño matiz lingüístico, ¿no? Básicamente. Entonces, claro, Dios dice anzalnahu, lo hemos revelado. Normalmente cuando yo te hablo sobre una cosa, luego utilizo el pronombre lo, porque ya sabes de qué estoy hablando. Aquí Dios dice lo hemos revelado refiriéndose al Corán, pero es que el Corán no ha sido mencionado antes, y esto es algo extraño, ¿no? Básicamente, y esto en árabe no se hace solo cuando ya se te ha mencionado algo, también se hace cuando aquello de lo que se va a hablar es súper importante y su importancia es muy reconocida, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que significa el Laylatul Qadr. Qadr significa decreto, ¿vale? O determinación o estimación, básicamente. Y desde el punto de vista de la creencia islámica, todo está determinado de alguna forma. Hay quien dice predestinación. No me acaba de gustar la palabra predestinación porque en la tradición cristiana predestinación se entiende que anula, digamos, en cierto modo, en determinadas ramas del cristianismo, anula la libertad de las personas. Es decir, te dicen: ¿tú crees en la predestinación o crees en el libre albedrío, ¿no? La libertad de elección. El concepto islámico del Qadr no niega la libertad de elección, ¿vale? Es decir, yo las cosas que me ocurren sé que Dios las ha decretado, pero eso no quita que yo soy responsable de las decisiones que yo tomo, ¿vale? Es decir, aquí se juntan dos voluntades, ¿no? Si lo quieres decir así, básicamente. Dios dice en otro lugar del Corán: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, hemos hecho descender el Corán en una noche bendita, es decir, se está refiriendo a la misma noche que aquí. Fiha yufraqu kulli amrin hakim, dice Dios, en esta noche se deciden o se establecen todos los asuntos, ¿no? Si lo quieres decir así. Entonces la idea es que en la noche todo está decretado por Dios, pero hay un
si quieres decirlo, en este momento de nuestra forma de contar el tiempo, anualmente Dios lo que hace es hace llegar este decreto a los ángeles, ¿vale? Y de nuevo, insisto en que este sura trata muchos temas metafísicos. Los ángeles son quienes ejecutan las órdenes de Dios no en el plano físico y material, que está gobernado por las leyes físicas, sino en el plano metafísico, ¿vale? Si lo queremos decir así. Entonces, Qadr también significa estimar o medir. Y claro, este es un sura que habla sobre una noche que tiene una gran estimación. Es decir, como Dios menciona luego, la adoración en esta noche tiene una equivalencia de la adoración de 1000 meses fuera de esta noche. Dios dice, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ¿Qué te puede hacer entender qué es la noche del decreto? Esto lo que indica básicamente es que cuando no hay nada que te pueda hacer entender qué es la noche del decreto. Es decir, tú solo no puedes llegar a esta información si no es a través de la revelación. La idea es que el mundo físico lo puedes investigar, lo puedes conocer y todo eso, pero en el plano de lo metafísico solo puedes conocerlo a través de la revelación. Por eso Dios dice, ¿cómo vas a entender el significado de esta noche? En ese aspecto no puedes entenderlo si no es a través de... Y hay algo muy extraño o muy peculiar, que Dios cuando te menciona una cosa suele decirte, es decir, Dios suele explicar una cosa y luego decirte وَمَا أَدْرَاكَ مَا هُوَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, ¿cómo vas a entender qué es esa cosa? Pero en este sura vemos que Laylatul Qadr, la frase es repetida en múltiples ocasiones. ¿Qué te va a hacer entender qué es la noche del decreto? Y luego lo repite una tercera vez. Laylatul Qadr, la noche del decreto, Khairun min alfi shahr. O sea, Dios aquí lo que menciona es el mérito, digamos, en envergadura. Esta noche, su estimación o su valor no es equivalente, sino que es mejor al mérito de 1000 noches, básicamente. Y esto en parte es... hay quienes interpretan 1000 noches de forma literal, 1000 noches, y hacen el cálculo, y hay otras personas que dicen no, se refiere a muchísimas noches, ¿vale? Y en el Islam hay una trama de misericordia, si lo quieres decir así, en el cual hay días específicos como el ayuno de Arafah, la adoración en la noche del decreto, que multiplica el valor de tus obras, ¿no? Luego también sabemos que las buenas obras Dios las registra multiplicadas, es decir, no te las paga por valor real, sino por valor multiplicado. La ablución borra faltas, la oración borra faltas, asistir al sermón del viernes borra faltas. Es decir, el Islam parece tener en el Islam existe la idea de que Dios multiplica lo bueno que haces y lo malo o lo deja con su valor real o lo perdona, ¿vale? Entonces la idea de Laylatul Qadr viene a ser la misma, es decir, en esta noche la adoración que tú haces, el valor es muy superior a lo que realmente estás haciendo, si lo quieres decir así. No hay evidencia concluyente de cuándo es esta noche, es decir, en las últimas 10 noches del mes de Ramadán, las noches impares, es decir, la 21, 23, 25, 27 y 29, hay múltiples narraciones donde hay, si lo quieres decir así, se señalan a diferentes noches, ¿no? Y los compañeros del profeta tuvieron diferencia de opinión. Pero lo que sí mencionan muchos eruditos es que Dios te hace un bien dejando esto sin especificar de una forma muy clara, porque hace que adores el mayor número de noches posible, ¿vale? Y si se te diera una noche específica, lo que harías es concentrar todo el trabajo en esa noche. De hecho, hay gente que se aferra a la idea de que es el 27 de Ramadán y lo que hacen es adorar mucho en esa noche. Y de hecho no está establecido en la religión que sea el 27 de Ramadán específicamente, ¿vale? Entonces, Dios ahora explica cuál es el mérito especial de esa noche. Y de nuevo, estamos hablando de algo no visible o de algo metafísico. Dios dice tanazzalul malaika, descienden los ángeles, warruh, y el espíritu. Ahora diré lo que significa eso. Fija, es decir, en esta noche descienden los ángeles y el espíritu bi'idni rabbihim, con el permiso de su Señor, min kulli amr, a causa de todos los asuntos, si lo quieres decir así, ¿no? Ahora lo explicaremos mejor. Lo que está diciendo Dios aquí es que en esta es una noche de un valor especial, porque descienden los ángeles, descienden los ángeles en masa. De hecho, Dios utiliza el verbo en el Corán tatanazzalu. Esta repetición en la T indica repetición en el verbo. Eso ocurre en la lengua árabe en muchos verbos. Es decir, existe una repetición, muchos ángeles descienden, podríamos decirlo así. Y claro, aquí por ejemplo sí que es interesante, algunos lingüistas indican que Dios dice tanazzalu y no tatanazzalu. Sin embargo, en otros lugares del Corán Dios dice tatanazzalu. Por ejemplo, cuando está hablando de la muerte, dice tatanazzalu alaihimul malaika, sobre la persona que está muriendo. Y tiene sentido porque constantemente hay alguien que se está muriendo, pero la noche del decreto, sin embargo, solo se produce una vez al año. Entonces Dios dice aquí tanazzalu y no tatanazzalu. Quiere decir, en la lengua árabe normalmente no se es tan preciso, pero Dios
Dios, y lo veremos a lo largo de estos suras, es matemáticamente preciso en la forma en la que se expresa, ¿no? Esto en cierto modo pues refleja que el Corán es un texto hablado, fue revelado en diferentes circunstancias, pero cuando te paras a estudiarlo da la sensación de que ha sido editado durante años, ¿me entiendes? Y eso en cierto modo indica que el origen no es la persona que lo está recitando verbalmente, ¿no? Es parte del milagro del Corán. Entonces, otro aspecto interesante lingüístico es que cuando Dios habla de los ángeles suele decir, por ejemplo, aquí Dios dice tanazzalul malaikatu war-ruh, es decir, descienden los ángeles y el ruh. El ruh es un título especial que se refiere a Gabriel, a Jibril alayhi salam, porque es el ángel que transmite la revelación y es un ángel, digamos, con un estatus especial, ¿no? En lo que se refiere a Dios. Cuando Dios está hablando de movimiento, es decir, de los ángeles en movimiento descendiendo, como en este versículo, menciona primero a los ángeles y luego a ruh. Es decir, en otro lugar Dios dice ta'rujul malaikatu war-ruh ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Dios dice los ángeles y el ruh ascienden a Dios en un periodo en el cual está hablando de un fenómeno determinado, que no es el mismo que aquí. Sin embargo, en Surat An-Naba, por ejemplo, cuando los ángeles están quietos, Dios dice Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaika, coloca primero a ruh y a los ángeles. Quiere decir que estas son cosas que en un discurso hablado, no editado, no escrito, donde no te puedes acordar qué es lo que dijiste hace 3 semanas, quiero decir, realmente es imposible tener tanto grado de matiz, ¿no? En lo que se refiere a cómo ordenas las palabras, cómo utilizas las preposiciones, si pones una consonante más o menos, ¿no? Esas son cosas del Corán muy interesantes. Entonces Dios dice que los ángeles y el ruh descienden en esta noche bi'idhni rabbihim, con el permiso de su Señor. Y tenéis que tener en cuenta también que en muchas mitologías, y en la árabe preislámica sin duda era el caso, a los ángeles o a todas las fuerzas metafísicas se les convierte en dioses, ¿vale? Entonces, aunque sabemos que existen fuerzas metafísicas como los ángeles, también tenemos que tener en cuenta que igual que el resto de la creación física está sujeta a Dios. No son mini dioses, ¿me entiendes? Y en muchas religiones cualquier ser metafísico se le convierte en Dios, incluyendo los ángeles en el caso de esta gente. Por eso Dios aquí subraya bi'idhni rabbihim, con el permiso de su dueño o aquel al cual están respondiendo min kulli amr, es decir, a causa de todos los asuntos. Generalmente se entiende que lo que Dios ha decretado, que es eterno, podríamos decir, es transferido, o esa información es transferida a los ángeles, que son los que ejecutan las órdenes, insisto, en el plano metafísico, y ellos reciben esta información. Su información no es eterna, ellos la reciben podríamos decir gradualmente, ¿no? Paulatinamente, sería en esta noche, en la noche del decreto. Esto es información que naturalmente, si no te llega a través de la revelación, tú no puedes saberlo de ninguna forma. Y Dios termina describiendo esta noche diciendo Salamun, es decir, es paz. Esta noche es paz en sí misma, hatta matla'il fajr, hasta la aparición del alba. Es decir, paz en la lengua árabe, salam, significa seguridad respecto a las cosas malas, ¿vale? Es decir, protección de las cosas malas, si lo quieres decir así, ¿no? Entonces, aquí de nuevo estamos hablando en el plano metafísico. Los ángeles descienden en masa, y este es un sura revelado en Meca. Quiere decir, mucha de la gente que lo recibe no cree en esta información que el Corán está dando naturalmente. Entonces, ¿qué significado tiene que Dios hable del honor del Corán, de que ha sido revelado una noche especial, de que es transportado por ángeles totalmente fiables? Muy sencillo, a veces cuando tú estás entregando el mensaje del Islam, da la sensación de que en cierto modo necesitas que te acepten. Y estos suras lo que hacen es subrayar el honor del Corán en relación a las personas que lo rechazan. Es decir, el simple hecho de que les llegue el Corán ya es una suerte por la cual deberían estar agradecidos, ¿no? Está hablando de la grandeza del Corán en el sentido más grande, ¿no? Podríamos decir. Entonces, este sura, la lección básicamente es esa. El Corán es tan enorme en su envergadura y ha sido revelado en un día muy especial, no en un día cualquiera, o se ha hecho descender en un momento muy especial, no en un momento cualquiera, y luego Dios lo que hace es describir un poco ese día, ¿no? En el plano de lo que nosotros no podemos llegar a ver.